Hola, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy revisaremos un tema de la asignatura de Física 2, bloque 1 fluido, llamado tipos de presión. Presión hidrostática. Es aquella que origina todo líquido sobre el fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. Esto se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce sobre un área determinada. La presión aumenta conforme es mayor la profundidad. En la imagen podemos observar que son dos cilindros de diferente tamaño, sin embargo podemos observar que se encuentra a la misma altura el líquido que contiene, por lo tanto la presión hidrostática sería la misma. No importa el recipiente, lo que importa es la profundidad a la que se encuentre el líquido. Ecuación de la presión hidrostática. pH es igual a ρ por G por H, donde pH es presión hidrostática en unidades de pascales y su abreviatura es Pa. ρ, que es una letra griega que significa densidad, en kilogramos sobre metro cúbico. G, que es la aceleración de la gravedad, que es igual a un valor constante que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y H, que será altura en unidades de metros. Todas estas unidades están en el Sistema Internacional de Unidades. Y también podemos observar los despejes de la fórmula de presión hidrostática, en donde tenemos altura es igual a la presión hidrostática entre el valor de densidad por gravedad. Y para encontrar densidad, la fórmula es presión hidrostática entre altura por gravedad. Ejemplo número 1. La presión hidrostática en la fosa de las Marianas. Los mares y océanos tienen en promedio una profundidad de cerca de 4.000 metros, aunque existen varias fosas cuya profundidad es mucho mayor. La profundidad récord es de 11.033 metros y fue medida en la fosa de las Marianas del Océano Pacífico. Para estudiar el fondo oceánico a esa gran profundidad se usan sondas especiales como la sonda japonesa Kaiko. ¿Cuál es la presión hidrostática que debe soportar las paredes de la sonda Kaiko en el fondo abisal? Nota: la densidad del agua del mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Revisemos el ejemplo número 1, la presión hidrostática en la fosa de las Marianas. Revisemos los datos. Tenemos la altura, que son 11.033 metros, la densidad del agua salada, que son 1030 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que es un valor constante de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y hay que encontrar la presión hidrostática. Tenemos la fórmula y es presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Algo importante que quiero mencionarles es que si nos damos cuenta en la fórmula, esto no significa que son directamente proporcionales, es decir, que si tenemos mayor presión hidrostática hay mayor densidad. Si hay menor presión hidrostática, menor densidad, al igual que la altura. A mayor presión hidrostática, mayor altura. A menor presión hidrostática, menor altura. Realizamos la sustitución de nuestros valores y es presión hidrostática es igual a la densidad del agua salada, que son 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 11.033 metros, y esto nos da como resultado 111.480.741.9 newton sobre metro cuadrado, y recordemos que estas dos unidades nos dan pascales. Ahora vamos a revisar por qué es newton sobre metro cuadrado. Recuerden que kilogramo, metro y segundo cuadrado, estas tres unidades nos dan newtons. Y aquí tengo este metro con este metro cúbico, elimino un metro y me va a quedar metro cuadrado. Por eso nos queda newton sobre metro cuadrado, que es igual a pascales en unidades de sistema internacional. Presión atmosférica. Es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todos los cuerpos que se encuentran en ella.
La presión atmosférica varía con la altura, por lo que a nivel del mar tiene su máximo valor o presión normal. En general disminuye con la altitud, ya que conforme asciende, las capas de aire son menos densas. Y como podemos ver en la imagen, nos dice que si estás a mayor altura, la presión atmosférica será menor. En cambio, si te encuentras a una menor altura, como por ejemplo en la playa, la presión atmosférica será mayor. Observemos que hay diferentes presiones atmosféricas de acuerdo a diversos lugares. Como por ejemplo podemos ver en la imagen que a nivel del mar tendremos la presión atmosférica normal y es de 760 milímetros de mercurio, o lo que es igual a una atmósfera. Nos dice que si vamos ganando altura, o sea que a mayor altura, la presión va a ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, en la imagen tenemos la cima del Everest, que se encuentra a 8.848 metros, y entonces la presión atmosférica disminuyó hasta 300 milímetros de mercurio. Podemos observar Ciudad de Veracruz, que está o se encuentra a nivel del mar, pues tiene 760 milímetros de mercurio, Jalapa 640 milímetros de mercurio, la Ciudad de México 586 milímetros de mercurio, el Nevado de Toluca 447 milímetros de mercurio y la cima del Everest 300 milímetros de mercurio. Observamos que mientras va habiendo mayor altura, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Por qué la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio? La presión atmosférica no puede calcularse fácilmente, pero sí medirse utilizando un barómetro de mercurio, que sirve para determinar experimentalmente la presión atmosférica. Fue el físico italiano Evangelista Torricelli en idear un barómetro de mercurio. Para ello, tomó un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud cerrado por un extremo y lo llenó de mercurio. Luego lo invirtió y sumergió en un recipiente lleno también de mercurio. ¿Qué esperaba observar? Que el mercurio descendiera hasta nivelarse con el contenido del recipiente. Pero no fue eso lo que sucedió, sino que el mercurio empezó a descender por el tubo y se detuvo a una altura de 76 centímetros arriba del nivel del recipiente. De lo anterior concluyó que debido a la presión atmosférica que actuaba sobre la superficie del mercurio del recipiente, la columna del tubo alcanzaba 76 centímetros de altura. Así comprobó la existencia de la presión atmosférica, cuyo valor resultó equivalente a la presión de la columna del mercurio. En la imagen podemos observar el experimento de Torricelli y en la última parte de la imagen observamos el barómetro de mercurio o barómetro de Torricelli que se utiliza en la actualidad. Presión manométrica. Se produce en un medio distinto al de la presión atmosférica, es decir, es la presión que ejerce un gas dentro del recipiente cerrado que lo contiene. Ejemplos: en el buceo, para saber cuánto aire le queda en el tanque, el aire en las llantas de los vehículos, el vapor de agua en las calderas, los globos de látex para fiestas, los tanques de gas para la estufa del hogar, el aire dentro de una pelota o un balón, el oxígeno dentro de un tanque medicinal, el gas de un refresco, entre otros ejemplos. Los dispositivos para medir la presión manométrica se llaman manómetros. Como podemos ver en la imagen, tenemos diversos manómetros que miden, por ejemplo, en la primera imagen, observamos que es un manómetro que se puede utilizar para medir la presión dentro de un tanque de gas, dentro de un tanque de oxígeno, o un tanque de helio, o se puede poner en autoclaves o calderas para medir el vapor de agua, la presión del vapor de agua. En la segunda imagen podemos ver que es un manómetro, o también llamado baumanómetro o tensiómetro, que sirve para medir la presión arterial. Y en la última imagen podemos ver un manómetro que sirve para medir el aire que contiene las llantas. Entonces esos son los diversos manómetros que podemos encontrar para medir la presión manométrica. Presión absoluta. Es la presión total, es decir,
se suman la presión atmosférica y la presión manométrica. Como podemos observar en la fórmula, es presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. En la imagen observamos que tenemos como presión atmosférica una atmósfera y la presión hidrostática o presión manométrica 2.5 atmósferas, y por lo tanto la presión absoluta será igual a la sumatoria de estas dos. 1 más 2.5 nos da como resultado 3.5 atmósferas. Equivalencias de la presión, y a esto me refiero con presión hidrostática, presión atmosférica, presión absoluta o presión manométrica. Una atmósfera, que su abreviatura es ATM, es igual a 760 milímetros de mercurio, o esto es igual a 760 torr. Y es torr porque lo vimos en el experimento de Evangelista Torricelli. Y esto también es igual a 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera también es igual a 1.01 bar, y esto está en el sistema sexagesimal de unidades. Una atmósfera también es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, y su abreviatura es PA, y este está en el sistema internacional de unidades. Y tenemos que una atmósfera es igual a 14.7 psi, y esto es por sus siglas en inglés, que significa libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Ejemplo número 2. La presión absoluta de una llanta. En un taller mecánico se midió la presión manométrica de una llanta y se obtuvo el valor de 30 psi. Si el taller está en una ciudad en la que la presión atmosférica es de 0.9 atmósferas, inciso A, ¿cuál es la presión absoluta del aire de la llanta en atmósfera? Inciso B, si el coche baja a la costa y se mantiene la misma presión manométrica de las llantas, ¿cuál será la nueva presión absoluta en atmósfera? Ejemplo número 2. La presión absoluta de una llanta. Revisemos los datos que tenemos. Nos dice que la presión manométrica, la que está dentro de la llanta, es de 30 psi, la presión atmosférica 0.9, y hay que encontrar la presión absoluta. Después nos dice, eso es cuando está en la ciudad, y después nos dice que si bajara a la costa, pues sabemos que si está a nivel del mar, pues serían 760 milímetros de mercurio, y esto sería igual a una atmósfera. La presión manométrica sigue siendo la misma de la llanta, 30 psi, y de igual manera hay que encontrar la presión absoluta. La fórmula es: la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahora, lo que tenemos que hacer es tener igualdad de unidades, es decir, yo no puedo sumar psi y atmósferas. Entonces tengo que hacer una igualdad. Y de hecho el ejercicio nos dice que quiere la presión absoluta en atmósfera. Entonces vamos a realizar la conversión de unidades. Bien, entonces hay que convertir 30 psi a atmósfera. Si recordamos, hay que verla en la presentación, en el video nos viene la equivalencia de unidades y nos dice que una atmósfera equivale a 14.7 psi. Hacemos una regla de 3, 1 por 30 entre 14.7, y nos da como resultado 2.04 atmósferas. Una vez que tengo este resultado, entonces ya puedo hacer la sustitución en mi fórmula. Sustituimos nuestros valores. Presión absoluta es igual a 2.04 atmósferas más 0.09 atmósferas, y esto nos da como resultado 2.94 atmósferas cuando están en la ciudad. Y cuando están en la costa, la presión absoluta es igual a 2.04 atmósferas más una atmósfera, y esto nos da como resultado 3.04 atmósfera cuando está a nivel del mar. Pues aquí está en la ciudad y aquí están a nivel del mar, y recuerden que se suman la presión manométrica más la presión atmosférica para que nos dé la presión absoluta. Espero que hayan quedado claros los conceptos que revisamos.
Cualquier duda, por favor déjalo en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con un amigo.